Y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un placer que nos acompañen en esta noche y bueno, les damos las gracias por sintonizarnos y vamos a iniciar nuestro programa con el tema que practicamos el día de ayer acerca del verdadero origen de Guadalupe. Para eso presento a nuestro hermano Aarón que me acompaña en esta noche. Bienvenido. Dios te pague, César. Pues bueno, es nuevamente una alegría, ¿verdad? Un placer, gracias a Dios, estar nuevamente aquí con ustedes en cabina. Y bueno, pues yo quiero rápidamente, ¿verdad? Para que aprovechemos el tiempo, irme a la identificación de nuestro programa. Estamos transmitiendo por el 900 AM de Radio Cali en el área metropolitana de Los Ángeles y estamos por internet. Ahí usted nos puede encontrar en www.nosotros-conversamos.com y www.lldmusa.org. Nuestros correos electrónicos, ¿verdad? Para que nos haga el favor de mandarnos sus comentarios, sus preguntas y participar con nosotros es radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotros-conversamos@yahoo.com. También estamos en redes sociales, Facebook, Nosotros Conversamos, Twitter, @nconversamos y el teléfono en cabina, César, para que las personas nos llamen. Pero recordándoles que hoy día martes es día, la verdad, de que el auditorio pues participe con nosotros. Tienen la libertad de la invitación, verdad, muy cordial de nuestra parte de mandarnos sus preguntas, sus comentarios, incluso sus saludos en el teléfono del área 714-602-8354, César. Y bueno, pues vamos directamente pues a conversar ya sobre nuestro programa. Así es. Vamos a continuar hablando de este tema tan interesante, decíamos, el verdadero origen de Guadalupe. Platicamos, es muy importante que mencionamos nosotros el verdadero origen, porque decimos hay cuántas personas que desconocen su propia historia, y al desconocer su propia historia pues se creen también lo que posteriormente pues les es enseñado, verdad, y comúnmente es dicho. La tradición enseña que en 1531 se apareció la Virgen a Juan Diego. El relato pues ya lo conocemos nosotros, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que va el indio caminando por el cerro, se le aparece la Virgen, ella le pide que se le haga un templo en el cerro, la Virgen lo manda con Juan de Zumárraga, no le cree, le pide una señal, él vuelve, la Virgen le da una señal, le lleva las rosas, desenvuelve su tilma y caen las rosas y queda pintada la imagen de lo que ellos llaman de Guadalupe enfrente de Zumárraga. Esa es la historia. Pero platicamos el día de ayer de que eso es lo que publican que fue en 1531. Pero lo que no saben es de que en realidad no es verdad. Bueno, eso ya lo hemos platicado de que no es verdad el mito guadalupano, eso de por sí ya lo conocemos. Pero aparte de esa mentira, hay otra mentira encima de ella, que les han hecho creer que esa es la primera aparición que hizo la Virgen con ese nombre, o sea, con el nombre de Guadalupe. Y eso es lo que queremos seguir platicando con ustedes. En primer lugar, ya comprobamos de que el Nican Mapahua es el documento en el que supuestamente se prueban las apariciones, no es real, está lleno de incongruencias. Pero aparte de ese engaño, decíamos, les enseñan a ellos que otro engaño, que ellos son los primeros, o sea que México tuvo el privilegio de que por primera vez se apareciera a la Virgen a un indígena llamado Juan Diego. Esto ya lo mencioné yo, es totalmente algo que no está, pues no es cierto, ¿verdad? No es verdadero. Ahora, ¿cómo nosotros probamos de que no es verdadero? Bueno, porque antes de 1531 ya se conocía una adoración y una devoción a una imagen llamada con ese mismo nombre, de Guadalupe.
y no es precisamente la que tienen en el Tepeyac, es totalmente diferente. Platicamos el día de ayer de que es una imagen de pues de un tamaño pues más chico, ¿verdad? De una apariencia totalmente diferente, porque mientras la de Guadalupe pues mide casi 2 metros, esta no mide ni siquiera la mitad de lo que mide aquella. Aparte, decimos el diseño, la Virgen de Guadalupe de Extremadura en España es totalmente negra, esta no es negra, y tiene varias incongruencias, ¿verdad? Pero decíamos, la primera es desmentir lo que dijo el Papa Benedicto XIV. Para convencer a las personas de que ellos habían sido los únicos, hay una frase que comúnmente se ha usado en esta ocasión, que la frase en latín significa, o bueno, en latín dice non fecit taliter omni nation. En español quiere decir no ha hecho cosa semejante con otra nación, hablando del suceso guadalupano. Con estas palabras, Benedicto XIV, el Papa en ese entonces, quiso convencer a los mexicanos de que era la primera ocasión que la Virgen se presentaba en México, y que era un privilegio y algo que nunca antes se había visto. Pero se les olvida que antes de dicha fecha sí hay pruebas de que existía ya un culto a otra imagen, que tampoco es cierto, pero lo que queremos ver es de que antes de esta fecha ya existe otra imagen con ese nombre llamada Guadalupe. Y por eso decimos el verdadero origen de Guadalupe. No es el que presentan a la gente como verdadero, porque ni aún con el relato que presentan del Nicán Mopahua es cierto. Mucho menos decimos con todo lo que ya hemos visto a lo largo de los últimos programas. Y estamos platicando el día de ayer también, para las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharnos, el origen de la otra verdadera de Guadalupe, que queremos pues de una manera pues rápida volver a comentar para las personas que no tuvieron esta oportunidad de escucharlo. Sí, César, es importante, yo quisiera, ¿verdad? Personalmente es importante hacerle, como tú lo decías, a la aclaración a las personas, que son dos narrativas completamente diferentes, aunque tienen similitudes porque hablan de la Virgen de Guadalupe, y que quede claro que las dos son mitos, tanto en un lado como en el otro. Pero resulta que el primero, ¿verdad?, del que ya se ha hablado en ocasiones anteriores, ¿verdad?, la leyenda que cuenta de cómo es que aparece y empieza la veneración de la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España, pues viene a desmentir, ¿verdad?, lo que el mito guadalupano en México, pues, la gente conoce, ¿verdad?, como bien tú lo decías, haciéndole creer a la gente que fue la primera vez de la aparición de esta imagen, y que es la única que se apareció ahí en México exclusivamente para los mexicanos. Entonces, lo que aquí nosotros queremos dejar bien claro, César, es de que, pues, aunque las dos historias son mitos y son leyendas, aunque ciertamente del lado mexicano pues no lo aceptan como un mito, como una leyenda, ¿verdad? En el lugar de Extremadura, España, allá en Europa, pues ellos sí aceptan que su historia acerca de la imagen que veneran con ese mismo nombre es un mito, es una leyenda, ¿verdad? Pero esto, como les decía yo, pues lo único que hace es venir a desmentir el hecho de que la Iglesia Católica en México engaña a los mexicanos diciendo que es exclusiva de ese lugar, la Virgen de Guadalupe, que ahí se aparece por primera vez, ¿verdad? Y viene, pues, como ya bien lo decía César, a desengañar, ¿verdad? A desenmascarar a este documento que se conoce como el Nicán Mopahua, que es el documento supuestamente oficial que hace la narrativa de la aparición de la guadalupana en el Tepeyac. Pues lo único que viene a hacer esto es a dejarlo pues como una falsedad, como algo que realmente no es cierto, aprovechando pues de que también otra de las circunstancias es de que el Nicán Mopahua fue escrito y publicado pues más o menos en el tiempo que se da a conocer ya oficialmente la Virgen de Guadalupe en México, que es más o menos como unos 100 años después, César. 117 años para ser precisos después de su aparición. O sea, entonces,
Pues lo único que queremos aquí, aunque vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de más a profundidad acerca de estos detalles, pues sí queremos, ¿verdad?, que quede claro que tanto una cosa, una veneración en España como la veneración en México, pues son completamente falsedades, son mentiras. Pero bueno, bien nos viene la narrativa, la historia, la leyenda en España, nos viene a desmentir acerca de la historia que se habla sobre esta imagen en México. Así es. Y bueno, yo quisiera mencionar un dato que es muy importante. Por lo regular se cree y se dice que las apariciones de la Virgen a Juan Diego fueron del 9 al 12 de diciembre. Según la historia. Según la historia, el relato. Y el día que se celebra básicamente es el 12, ya el día en que se supone que va Juan Diego y le enseña las rosas a su marga. Pero queremos mencionar en este programa, con base en el libro que se llama Guadalupe de Extremadura en América, escrito por Sebastián García, que es el actual, el que cuida la imagen de Extremadura en España, la Virgen Negra. Él escribió en la página número 202 de este libro, que también está hecho por los franciscanos, siendo él el principal de los franciscanos en aquel lugar. El cronista oficial. Él habla precisamente del cambio de fechas. Recordemos que decimos la primera Virgen es la de Extremadura en España. Platicábamos ya ayer a grandes rasgos de cómo ellos encontraron la imagen, ¿verdad? De la historia de la vaca y del pastor Gil Cordero, que se encontró a la vaca muerta. Eso ya lo platicamos ayer. Pero la celebración para esa Virgen es el 8 de septiembre. El 8 de septiembre es el día en que se celebra la Virgen de Extremadura en España. Y ese mismo día es el día que Francisco de Bustamante también da el sermón en el cual menciona que la imagen de Guadalupe, la de México, es pintada por el indio Marcos. Pero de esa fecha hasta 1672 no se celebraba el culto a la guadalupana el 12 de diciembre, se celebraba el 8 de septiembre, porque era el día en que se celebraba se celebra todavía hasta el día de hoy, se celebra la Virgen de Extremadura ese día. Sí, así es. Y como decíamos en aquel entonces, pues ellos tomaron la representación de la imagen, no la de la negra, pero de la que estaba en el coro también en el monasterio de Guadalupe, pues seguía celebrándose el mismo día. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque la gente está tan confiada de que en realidad esto es una aparición que fue en esa fecha, y eso nos comprueba también de que si no se celebra ni siquiera ese día, mucho menos pudo haber pasado algo el 12 de diciembre. Entonces, esto queda claro. Dice, argumento también a favor de la vinculación de Guadalupe, de Guadalupe de Mexicana con el extremeño. En la celebración de la fiesta del 8 de septiembre fue hasta 1672 que así se celebraba. Después, por influjo de la leyenda, se fijó la fecha el 12 de diciembre, día de la última aparición a Juan Diego. Entonces, con esto comprobamos dos cosas. Número uno, que la que predominaba más en ese entonces era la de Guadalupe en Extremadura, y que sí tomaron de forma la que trajeron de allá del coro para hacer la de México, pero el día que se celebraba era el 8 de septiembre. Ya posteriormente decimos, ya hablando de 141 años después, porque fue en 1531 y fue la supuesta aparición, y fue hasta 1672. ¿Cuántos años son? Pasaron muchos años en los cuales todavía por todo ese espacio se siguió publicando el 8 de septiembre, y fueron ya, decimos, más de 100 años después que ya empezó a cambiarse la fecha para el 12 de diciembre. Pero creo que tenemos la primera llamada del programa, queremos dar la bienvenida. Adelante, buenas noches. La paz del Señor sea en cada uno de los corazones, hermanos. Tengo por ahí un dicho, ¿verdad?, que creo que está muy de acuerdo para hablar del clero católico romano. Dice ese dicho, ¿verdad?, muy común: cría cuervos y te sacarán los ojos. Y es que, hablando del clero católico romano, veremos y analizaremos conforme a este dicho cómo y de qué manera los viene a poner en evidencia en esa comparación clero-cuervo. El cuervo no es un ave doméstica. Su tendencia es atacar a traición. Se ven mansitos aparentemente,
pero atacan al primer descuido. Su pico largo y puntiagudo está diseñado para hacer graves daños, y en muchos casos daños irreparables, ya que su ataque favorito es hacia los ojos. Su picotazo es tan certero que en un segundo dejan ciego a su presa. Y el cuervo comúnmente es omnívoro y extremadamente oportunista, carroñero por sí solo. Pero no únicamente se alimenta de carroña, sino también de insectos, de pequeños animales. Y cuando faltan estos, se junta en parvada para arrasar los cultivos. Por su peligrosidad y por ser tan destructivos, esta ave se le asocia con mitos y leyendas, tales como los nórdicos y la mitología griega, entre otras. Pero dejemos de hablar de esta ave y centrémonos en la ave clerocuervo. Estos también están diseñados para cegar el entendimiento de la humanidad. Los incapacita, sacándole los ojos, y los dejan a merced de Satanás. Pues sin ojos, ¿cómo se pueden defender? ¿Cómo pueden ver la ensarta de mentiras que el clero católico romano les presenta? Ni siquiera para hacer diferencia entre una mona y otra. La mona, que ellos llaman Virgen de Guadalupe, tiene su origen en España, de un lugar que se llama Guadalupe de Cáceres, en Extremadura. Y la mona mexicana no es más que una copia de esta mona. Le llaman la mona negra. Ambas no dejan de ser ídolos, no dejan de ser obra de mano de hombres, pues aunque tienen ojos, no ven. Tienen boca, mas no hablan. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos, ¿verdad? Les fabrican sus manos, mas no palpan. Les fabrican los pies, mas no andan o no caminan. No hablan con su garganta. Y aquí viene algo, ¿verdad? Muy impactante. Según nos dice en los Salmos, en el libro de los Salmos 115, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Pero la iglesia de Dios, la iglesia de la luz del mundo, confía en Dios, porque el que la va guiando, apóstol, es de Jesucristo. Su predicación nos ha rescatado de la maldición clerocatólica. Los que éramos ciegos, nos ha vuelto la vista. Y ahora caminamos sin tropezar en piedra, pues nos alumbra su palabra. Los que éramos viciosos, lo digo por mí, nos rescató de las garras del alcoholismo, de la drogadicción, del tabaquismo. Los que no valíamos un centavo, lo vuelvo a decir por mí, ahora somos hombres y mujeres de bien, haciéndole un bien que el mismo varón de Dios, que el mismo apóstol de Jesucristo, le hace un bien a la misma sociedad. Pues soy un vicioso menos que Él ha rescatado. Por esto y por muchas otras cosas más, Dios le pague al apóstol de Jesucristo. Él me enseñó a trabajar lo que no sabía hacer, a amar a mi familia, a ser útil, y lo principal, me arrancó de las garras de Satanás y de la maldición clerocatólica. Le dé Dios a su santo apóstol Samuel Joaquín en su cuerpo físico la fuerza que tenía Sansón, y muchos años de vida como los que le dio a Matusalén, porque mientras haya hombre de Dios, seguirá habiendo palabra de salvación. Dios, hermano, bendiga al apóstol de Jesucristo y a su programación que es esta. Dios los bendiga, hermanos.
Bueno, pues Dios le pague a nuestro hermano Homero, ¿verdad? Dios le bendiga también por su comentario. Pues bueno, lo único que hace el comentario del hermano Homero, pues viene a ratificar, ¿verdad?, lo que nosotros ya estábamos comentando, ¿verdad? Le agradecemos mucho su participación y seguimos invitando, ¿verdad?, a todo el público que nos hace favor de seguirnos por internet, por los diferentes canales, ¿verdad?, en las redes sociales, pues que nos llamen, que participen, que nos escuchen. Algo provechoso deben de sacar de esto. ¿Y por qué digo yo que algo provechoso deben de sacar de esto? Porque es iniciativa, es enseñanza, es deseo de un hombre de Dios ahora en la actualidad. Y cuando es deseo de un hombre de Dios, rinde fruto. Y rinde fruto verdadero, rinde fruto de amor, ¿verdad? Porque ese es el propósito de hablar de estos temas, César, el hecho de desenmascarar como lo dice el hermano Homero, pues al clero católico romano, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos hablando acerca de las similitudes, ¿verdad?, de estas dos imágenes, lo que la Iglesia Católica Mexicana pues no quiere aceptar, pero que con documentos y con, de hecho, pues narrativas muy bien hechas en este libro que se llama Guadalupe de Extremadura en América, pues narra acerca de estas similitudes y narra acerca de la historia, pues que aunque es mito, y lo aceptan como mito, pero habla, ¿verdad?, que pues esta Virgen de Guadalupe en México fue sacada de la de Extremadura, España. Así es, mire, yo quisiera solamente hacer una corrección. Decíamos en 1642 es cuando se cambia la fecha. En 1531 son 111 años. Yo mencioné 141, pero son 111 años en los cuales estuvo la fecha celebrándose ¿El 8? el 8. Bueno, y en realidad estamos contando los 111 desde 1531, donde Así se es. supone Así es. que fue la aparición, pero tampoco son los 111, porque acordemos que fue hasta el 56 donde se pinta la imagen, entonces estamos hablando todavía de un número menor de años. Sí, así es. Pero lo que yo quiero decir es de que no empezó ni en 1531 ni en 1556, la fecha en que se pinta la imagen, celebraron esos días, sino más de 100 años. Tardaron para oficializarla, para... Sí, decimos hasta 1642 y todavía 8 años más, casi 8 años más. En 1648 se publica el Nicarmo Powa y en el 49 ya se publica en español. O sea, entonces está hablando de estas fechas para que las personas se den cuenta de que no es cierto, ¿verdad? Bueno, queremos analizar con ustedes también una entrevista que le hicieron el día de ayer, platicamos un poco de ella, de la revista Proceso número 1414 del 7 de diciembre del año 2003. Como título de la revista salió Las Guadalupanas, la mexicana hija de la española, y decimos los reporteros son Sor Juana Martínez y Rodrigo Vera. Sor Juana Martínez es también conocida por el libro que escribió acerca de Manto Púrpura, hablando de toda esta serie de hombres pederastas que han abusado de tantos niños a lo largo de toda la historia. Entonces esta entrevista ustedes la pueden buscar completamente en línea con ese nombre que yo mencioné, Las Guadalupanas, la mexicana hija de la española, o también pueden verlo en la hemeroteca de la revista Proceso. Y es importante que conozcamos aquí porque decíamos el franciscano Sebastián García aquí da detalles muy importantes acerca de esta imagen que decimos que es la de Guadalupe la Negra. Entonces vamos a mencionar algunos de los detalles para que usted vea también esto que es muy importante y que es sumamente interesante que lo analicemos nosotros. Algo muy importante que también que es relevante comentar, César, y que sirve como punto de referencia para darle a conocer al público este dato, es de que desde hace 700 años o poquito menos, más o menos 700 años, 7 siglos, en Extremadura, España, ya se veneraba a esta Virgen de Guadalupe. Y 200 años más de lo que supuestamente se viene a aparecer en México, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de que ya la aparición en México, supuestamente la narrativa del Nicán Mopúa, dice que fue por ahí por el año de 1531. Entonces ahí es donde pues
adquiere más veracidad que la verdadera, digámoslo así, aunque realmente las dos son ídolos falsos, ídolos demoníacos, que como decía en su comentario el hermano Homero, pues son obras de manos de hombres que no tienen más ningún poder, que se tienen que ser cuidadas por los mismos hombres, porque de lo contrario no se libran ni del polvo, ni del hollín, ni de la corrosión, ni de nada. Entonces, pero esta información pues nos habla, César, acerca de que pues la mexicana pues realmente es una copia de la española. Así es. En la entrevista que le hicieron a Sebastián García, yo quiero mencionar uno de los fragmentos para que pues veamos, ¿verdad?, de lo que hemos estado platicando, ¿verdad? Repito, la pueden buscar ustedes en línea y la pueden leer completa, solamente vamos a mencionar unas partes por cuestiones de tiempo. El historiador Fray Sebastián García, actual coronista del monasterio, dice a proceso: en México, las autoridades de la Basílica de Guadalupe no aceptan la vinculación histórica de aquella virgen con la nuestra, y la mayoría de los mexicanos cree que su Virgen de Guadalupe es la única. Ignoran que la original se encuentra aquí. Ahora también hay que hacer énfasis que el que está diciendo estas palabras es el historiador, el cronista oficial, que es un fraile. Es el fraile Sebastián García, ¿verdad? Que es el que habla acerca de estos. Y autor del libro Guadalupe de Extremadura en América. Así es. O sea, las declaraciones no son de una persona sin conocimiento. Y que digamos, bueno, pues cualquier persona, no. Sus palabras tienen cierta veracidad porque es quien representa y quien cuida actualmente de la imagen de Guadalupe de Extremadura. Y él menciona claramente, en México las autoridades de la Basílica no aceptan la vinculación histórica. El no aceptar, para ellos, o más bien dicho, el aceptar que existe una vinculación con la de Extremadura, es echar por tierra el milagro. Así es. Porque al aceptar que realmente la Guadalupe de México viene de la España, estarían diciendo que lo que han predicado por siglos es mentira. Claro, pues de hecho es mentira, ¿verdad? Pero lo aceptarían públicamente y eso pues no les dejaría ningún beneficio. Hay una pregunta que entonces pues para confirmar le hace, ¿verdad? San Juana Martínez, le dice: entonces no hay ninguna relación entre la basílica y este monasterio. Y él contesta, dice: no, ninguna. Dice: esto no quiere decir que haya hostilidad, simplemente no tenemos ninguna comunicación, no hay nada. Nosotros, dice, no tenemos ningún ánimo de confrontar, ¿verdad? O sea, pero sí habla acerca de estas diferencias. Sigue hablando pues en la narrativa, que como dices tú, en la entrevista que está en línea, ¿verdad? Y que cualquier persona que quiera buscarla, pues ahí la va a encontrar, ¿verdad? Habla claramente Fray Sebastián García, ¿verdad? Cronista oficial, historiador oficial del monasterio, ¿verdad? De Extremadura, España, donde se encuentra esta imagen, pues habla acerca de todas estas similitudes y del hecho de que pues en México no quieren aceptar que es un mito, una historia. Lo que ellos, pues en sí, aunque también la veneran, ¿verdad? Pero ellos sí dicen que es un mito, una leyenda. Así dice: la devoción guadalupana de México salió entonces de aquí. Y contesta Sebastián García: por supuesto. Y no solo salió a México, sino a toda América, donde existen muchos santuarios dedicados a Santa María de Guadalupe. Y dice: en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador. Y lo dice: Cristóbal Colón visitaba este monasterio y era devoto de la Virgen. En su honor le puso Guadalupe a una isla que descubrió en las Antillas. Cada año todavía viene al monasterio una peregrinación de aquella isla. Hernán Cortés y otros conquistadores eran de Extremadura y veneraban también a la imagen, a la que Cortés usó en el estandarte con el que entró en Tenochtitlan, que aún se conserva en el Museo del Castillo de Chapultepec. Ahí está, o sea, aquí esta respuesta que daba Fray Sebastián García da otras respuestas más. El hecho de que los conquistadores, hablando primeramente de Cristóbal Colón y ya después de Hernán Cortés, eran devotos, adoradores de esta imagen, ahí nos responde
el por qué deciden, ¿verdad?, poner esta imagen o tomar esta imagen para tomarla como patrona de los mexicanos. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón era el descubridor y Hernán Cortés pues era el gobernador de la Nueva España, y lo que quería hacer la iglesia pues era congraciarse tanto con uno, con congraciarse con el gobernador, que entonces en ese entonces era pues Hernán Cortés, y elevar, digamos, la memoria del otro adorador que era Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces ahí responde el por qué se toma esta imagen y le forman toda esta historia que no tiene nada de verdad, sino que pues ya todo el mundo sabe que según Juan Diego se le aparece, y bueno, pero esto es puro mito. Así es, bueno, ahorita vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información para que se quede con nosotros. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Bueno, pues ya estamos nuevamente de regreso aquí en su programa Nosotros Conversamos, ¿verdad? Quiero recordarles que estamos transmitiendo por el 900 AM de Radio Cali y estamos en Internet. En Internet estamos en el www.nosotrosconversamos.com y en el www.lldmusa.org, y nuevamente quiero dar nuestros correos electrónicos para que nos manden sus preguntas, sus comentarios, ¿verdad? Participe con nosotros, ¿verdad? Este programa, esta información pues es de mucha ayuda para todas aquellas personas que en algún momento han estado engañados por esta historia, por este mito, ¿verdad? Y pueden, ¿verdad?, utilizarlo para desengañarse e investigar por su cuenta, porque hay mucha información. Nuestros correos electrónicos: radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. En redes sociales también nos pueden encontrar: Facebook Nosotros Conversamos y en Twitter @nconversamos. Y nuestro teléfono en cabina, una vez más, para que nos llame: 714-602-8354, una vez más 714-602-8354. Y bueno, estamos hablando de la entrevista, ¿verdad?, que en un momento dado, ¿verdad?, hizo San Juana Martínez y Rodrigo Vera de la revista Proceso, ¿verdad?, al historiador Fray Sebastián García, que es el actual, ¿verdad?, cronista del monasterio de Guadalupe en Extremadura, España. César. Así es. Hay una pregunta un comentario, mejor dicho, que hace Sebastián García, y dice: el Papa Juan Pablo II vino a visitarnos en noviembre de 1982. Es indiscutible la estima tan grande que le tiene a la Virgen de Guadalupe de México, pero se dio cuenta de que aquí están sus orígenes. Dijo que antes de haber ido a la Basílica del Tepeyac, debió haber venido aquí para comprender mejor la devoción mexicana. Esto lo dijo a la entrevista en Proceso, pero estas palabras las podemos encontrar también en el libro escrito de Guadalupe de Extremadura en América, en la página número 222, donde dice: visita apostólica de Juan Pablo II.
El 4 de noviembre de 1982 es fecha gloriosa en la histórica moderna de Guadalupe, marcada indeleblemente por la visita de su santidad Juan Pablo II. Y lo dice, después del Papa en su homilía, dentro del oficio de laudes, recordó la presencia de María en América y Filipinas con explícita referencia a Guadalupe. Y en las palabras que él mencionó, dijo lo siguiente: no es significativo que hoy nos encontremos en el santuario mariano de Guadalupe de la tierra española y que contemporáneamente el santuario homónimo de México se haya convertido en el lugar de peregrinaciones para toda Hispanoamérica. También yo he tenido la dicha de ir como peregrino a Guadalupe mexicano, al principio de mi servicio a la sede de Pedro, y hoy vengo a la de Guadalupe español. Antes de ir a la de Guadalupe de México se debería llegar aquí. Bendita tú, y ya empieza a hablar pues de otras cosas, pero está claramente diciendo que para conocer primeramente el origen de la de México se ocupa conocer primero el origen de la de España. Ahí están las fotografías del Papa estando ahí en el lugar que le improvisaron, ¿verdad? Ahí en el que hay el lugar de España, pero él incluso no sabía también el verdadero origen, siendo el Papa, siendo el que dirige la iglesia y siendo el que de alguna manera pues fue a canonizar. Y ese es el detalle, mire, porque a pesar de que él conocía y se dio cuenta de que, bueno, él de por sí saben que es un fraude lo de las imágenes, ya lo saben, pero a pesar de eso siguió fomentando en sus 5 visitas la importancia del mito guadalupano. ¿Por qué? Porque incluso fue a canonizar a Juan Diego, fue lo último que hizo, porque ya el pobre viejito ya no podía. Pero de todas maneras, decíamos, a pesar de todo eso, no dejó de fomentar el fanatismo en las personas de México, siendo que él mismo sabía, pero lo decíamos ayer, porque esas palabras de que para conocer a Guadalupe de México deberían conocer primero a la de España, no las dijo en México? ¿Por qué nunca se las dijo a los mexicanos cuando fue a visitarlos en las diferentes veces que... Bueno, César, es que, mira, hablándolo honestamente, esto es muy obvio. Esto es muy obvio. No tiene ninguna, digamos, ninguna consecuencia decirlo en Europa, allá en España, hablando precisamente en Extremadura, España. No tiene ninguna consecuencia a nivel feligrés, a nivel feligresía, a nivel mercantilismo, que es de lo que vive la Iglesia Católica. Pero si viene y hace ese mismo comentario en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, mirando cómo el fanatismo por el mito guadalupano está tan arraigado, imagínate tú, todo mundo se le voltearía, todo mundo le reprocharía y hubiera dejado de ser para los mexicanos el famoso Papa viajero, el famoso Papa del amor, el famoso Papa que carismático, el famoso Papa simpático. Imagínate tú, o sea, México es uno de los pocos bastiones que todavía le queda a la Iglesia Católica, ¿verdad? Que son el sustento, digamos, del catolicismo en América Latina, porque a partir de México fue que se empezó a evangelizar a toda América Latina. Entonces, imagínate, les tumba a los mexicanos la creencia de que, o bien y los desengaña y les dice, ¿saben qué? Pues que la Virgen de Guadalupe no se le apareció a Juan Diego, y luego está canonizando a Juan Diego. Imagínate qué desengaño tan grande, y cómo quedaría de mentiroso delante de los mexicanos. O sea, esto es obvio, no lo puede hacer porque se le voltearía el pueblo mexicano, que aún todavía queda con esta falsa creencia de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Bueno, la entrevista continúa y dice lo siguiente, hablando de los números de personas que reciben cada uno. Él reconoce y dice, nosotros recibimos mucho menos fieles que ellos, en parte porque estamos aislados entre las montañas. Cuando llega una peregrinación de 3,000 gentes, no las vemos negras para atenderla. En cambio, la Basílica de Guadalupe está en una moderna ciudad que tiene varios millones de habitantes y cuenta con todos los servicios. Y luego ya dice, ¿cuántos fieles reciben ustedes al año? Alrededor de 500,000.
cifra muy menor a las que van al santuario del Tepeyac, cuya virgen además se convirtió en un símbolo nacional, es un signo de la identidad mexicana. Y aquí vienen unas palabras que son muy importantes recalcar, repetir, porque él menciona, la copia se ha hecho más famosa que la original. Otra vez, la copia se ha hecho más famosa que la original. O podríamos decir, valga la expresión, que la hija es más que la madre. Palabras dichas por un católico, no por alguien que no cree en las imágenes, no por alguien apologista que está en contra de ellas, no, palabras de hablando del que cuida la imagen de Guadalupe, y que él menciona que la copia se ha hecho más famosa que la original. Que la hija es más que la madre. O sea, esto en alusión claramente a dejar claro que verdaderamente la guadalupana mexicana desciende de la imagen de la que se encuentra en Extremadura, España. Así es, pero no de la negra, sino la del coro, porque él más adelante sigue mencionando que precisamente la imagen del coro es la que de alguna manera pues tomaron como, bueno, en este caso tomó el indio Marcos para pintar la que se conoce en la Basílica de Guadalupe. Bueno, porque es que es en la que más similitud tiene en cuanto a su estampa, a su imagen, en cuanto a los rayos que la tienen, la vestidura con el manto azul con las estrellas, la luna, ¿verdad? Como cuernos que tiene abajo, el niño que tiene en los brazos, ¿verdad? Esa es la que tomaron. La imagen que tomaron como modelo, ¿verdad? Como musa, que fue la que tomó el indio Marcos Zipac para formar la guadalupana en México, aunque realmente esa no es la original guadalupana allá en Extremadura, España, sino como bien tú lo dices, esta es la que sirvió de musa, la que sirvió de modelo es la Virgen del Coro, que está en el mismo santuario, pero en el lado opuesto del mismo santuario, enfrente de la otra, vaya. Dice, la iconografía de la Virgen del Coro, a la cual reproducen muchos monjes del monasterio que eran habilidosos dibujantes y pintores. Ellos repartían estampas con esta imagen, ya que la que estaba en el coro en 1498. Y dice, ¿por qué escogieron entonces a la del coro para evangelizar América? Y la pregunta que le hacen a él dice, porque eran muy celosos con su imagen titular, muy reservados en ese aspecto, temían que otros santuarios la reprodujeran con exactitud y la copiaran o la colocaran en sus altares. Eso pasó con la guadalupana de México, que pintó el indio Marcos, pero tomando como modelo a la nuestra Virgen del Coro. Otra vez, cuando Francisco Bustamante en 1556 dijo que la Virgen había sido pintada por el indio Marcos, no hubo nadie que se opusiera, nadie contradijo a Bustamante, ni siquiera Montufar, que estuvo ahí. El pleito era por otras cosas, pero no le reclamó y no le dijo, oye, estás equivocado, la Virgen no la pintó el indio Marcos, se apareció apenas hace algunos años, 25 años, para ser exactos. Sin embargo, dice que aquí él está retomando dos cosas. Número uno, está diciendo y afirmando nuevamente que el indio Marcos pintó la imagen. Número dos, y que la que tomó como modelo es a la Virgen del Coro. Está confirmando las dos cosas. Número uno, que el autor es el indio Marcos y que la Virgen que tomaron como modelo es la Virgen del Coro. La Virgen del Coro está situada frente al altar, hasta el otro lado del extremo de la nave del santuario. Dice, mira de frente a la imagen titular. Y sí, es muy similar a la Virgen del Tepeyac. Rayos dorados salen detrás de su manto y bajo los pies hay una luna sostenida por un querubín. Bueno, fíjese, aquí es un querubín, en la de México tiene un ángel. La diferencia es que esta lleva un niño Dios en su regazo. Y luego menciona, esta es la Inmaculada Concepción tallada en madera de estilo gótico flamenco muy extendido en la Europa de los siglos XV y XVI. Y le preguntan, bueno, ¿por qué la de México no lleva niño? Porque los misioneros vieron que los indígenas no estaban capacitados para comprender la concepción virginal de Cristo. Y para no meterse en barullos, la pusieron sin niño. Barullos pues significa problemas, ¿verdad? Para no meterse en problemas, pues la pintaron sin niño.
Pero aquí también vamos a mencionar otra cosa que lo platicamos el día de ayer. Cuando Leoncio García Valdés estuvo revisando la imagen guadalupana, se dio cuenta de que había 3 pinturas en una. La primera que se pintó, dice ahí el microbiólogo, que esta tenía las iniciales de MA, de Marcos de Aquino, y tenía niño. Posteriormente le pintaron otra encima, que es la que ya no tenía el niño, y fueron cambiando las facciones y le pusieron el ángel y todo lo demás. Es lo que te iba a decir, porque la primera que supuestamente se apareció, que no es otra, como bien tú lo dices, que la original pintura de Marcos Zipac, ¿verdad? Esa sí tenía el niño. Sí, porque la copió de la del coro. Exactamente, esa sí tenía el niño. Pero después, como dicen ellos, al no estar capacitados esos, pues la pusieron sin el niño. O sea, al cliente lo que pida. Ah, qué indios tan incapaces, ¿verdad? Y luego, después sufrió lo de la corona, que también se la quitaron tiempo después. Y bueno, en entrevista también hicieron una entrevista a Arturo Álvarez, el cual dice convencido: la Guadalupe de México se inspiró en esta de España, no hay ninguna duda. Y que me perdonen si lo digo con tanta crudeza, pero yo llevo más de 50 años estudiando el tema de las dos Guadalupes y así fue. Los hechos son irrefutables. Y esta pregunta que sí me gustaría, ¿verdad?, que la gente la conociera, que pues pregunta, va muy natural, dice, del entrevistador, ¿verdad?, de los entrevistadores, que es San Juana Martínez y Rodrigo Vera. Y Rodrigo Vera, dicen, y entonces, ¿dónde queda la aparición de la guadalupana al indio Juan Diego en diciembre de 1531? Y viene esta contestación, ¿verdad?, que es lo que debemos de tomar en cuenta. Dice, la contestación dice de la siguiente manera: esa es una preciosa narración. ¿Es qué? Una preciosa narración nada más, pero es un mito. Dice que en su tiempo nadie conocía, ni el propio Zumárraga. Oigan bien, radioescuchas, ni el propio Zumárraga, hasta que fue escrita más de un siglo después. Y la historicidad de Juan Diego no se puede demostrar. Doy solo un dato que constata que la de México se inspiró en la Virgen Española. Al principio la festividad en el Tepeyac era el 8 de septiembre, que es cuando aquí festejamos, dice, a la Virgen Extremeña. Ya después cambió al 12 de diciembre para ajustarla con la fecha que se pone en la leyenda de las apariciones. Dicho traslado debió realizarse más o menos por el año de 1660. Entonces aquí está lo que tú mencionabas al principio, César. O sea, la contestación plena de qué es lo que pasa entonces con la aparición guadalupana. Primero, en esta contestación, ¿verdad?, queda claro que no fue ninguna aparición, que no es ninguna imagen divina que se le apareció a Juan Diego, y que inclusive ni el propio Zumárraga, ¿verdad?, conocía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque habla de que la historia pues no habla ni tiene informes ni datos más relevantes acerca de la verdadera existencia de Juan Diego. O sea, no se ha podido demostrar. Y él habla, ¿verdad?, acerca de la festividad. Antes era el 8 de septiembre, que es exactamente concuerda con la que se hace en Extremadura, España. Eso nos habla y nos dice claramente que es una copia real. Lo que pasa que cuando ya 100 años después, o ciento y fracción de años después, se descubre supuestamente el Nicán Mopúa, y ahí narra, ¿verdad?, ya el día 12 de diciembre, pues ya se ajusta. ¿Para qué? Para que no hubiera ninguna discrepancia, para que los indios que no tenían capacidad para comprender, pues no se fueran a dar cuenta de estas cosas. Así es. Y luego la entrevista continúa con la pregunta: ¿la Guadalupe de México es entonces obra del pintor Marcos Zipac, como sostienen algunos historiadores? Y contesta: sí, estoy totalmente convencido, dice, de ello. El indio Marcos fue uno de los más consumados pintores de ese tiempo, al grado de ser elogiado por el cronista Bernal Díaz del Castillo. Se inspiró en la Guadalupe del Coro para pintar la Virgen Radiada del Tepeyac. Ahí está. Entonces, todos estos datos que nos dan a entender de que en realidad entonces no es verdad
Bueno, los mitos guadalupanos ya sabemos que no es verdad, pero también su origen va más antes de lo que ellos dicen. Sí, así es. Y bueno, pues verdad, sigue hablando, verdad, acerca de estas cosas y pues una pregunta o comentario, verdad, de los entrevistadores. Dice, lamentan, dice que México no quiera aceptar el vínculo entre las dos Guadalupes, dice, lo cual se debe en gran parte, dice, a la exaltación patriótica que le han hecho, o sea, como que es la patrona de los mexicanos. ¿Verdad? Que pues supuestamente provocó la independencia de México, porque no que la haya provocado, sino que pues ya todos sabemos que el padre de la patria, como lo conocen a don Miguel Hidalgo y Costilla, el cura Miguel Hidalgo, pues la toma como su estandarte oficial, ¿verdad? Para emprender esa lucha. Por eso es de que pues tiene muchas, aparte de connotaciones religiosas, tiene connotaciones históricas. Entonces, pues, al aceptar muchos datos verídicos de que es una copia de la de Extremadura, España, pues entonces dejarían de tomar relevancia los hechos históricos que hablan acerca del nacimiento, pues, de la independencia mexicana. O sea, sería todo un problema, César. Así es. Aparte de desmentir la imagen de Guadalupe de México, él también está consciente de lo que ellos enseñan, también lo menciona como una leyenda. Sí, ellos lo aceptan. Veíamos como en el libro él menciona, tiene Nuestra Señora de Extremadura una preciosa leyenda. Y ya lo platicamos el día de ayer a más detalles. Y lo menciona él, no invalidan a esas apariciones el hecho de que la Guadalupe mexicana sea una copia de la de Extremadura. Y menciona, la devoción mexicana salió de aquí. Es cierto, construimos una ermita en el Tepeyac, es cierto. Y bueno, ya después pudo aparecerse la guadalupana, ¿por qué no? ¿No son cosas contradictorias? En fin, bueno, nosotros respetamos mucho la decisión del Vaticano de canonizar a Juan Diego. El problema es que en México a la leyenda se le dio carácter de historia. Es una leyenda, hasta el relato que habla de las apariciones en Nicán Mopohua. Aquí está mencionando él claramente, dice que ellos no se meten con lo de la canonización de Juan Diego, pero ellos dicen, bueno, es que allá ellos sí lo quieren dar, no lo quieren mencionar como una leyenda, quieren decir lo que es como historia y algo real, y nosotros no. Entonces le preguntan, bueno, ¿la aparición de la Virgen de Extremadura al pastor Gil Cordero también aquí es una leyenda? Sí, sí, por supuesto, pero nosotros deslindamos muy bien lo que es leyenda de lo que es historia. Eso de que nuestra Virgen estuvo escondida cerca de un río durante la conquista árabe, tampoco lo podemos probar. No hay documentos al respecto, es pura leyenda. Pero no tiene ningún empacho en aceptar esa situación, que es una leyenda, pero que bueno, pues se les ha convertido como en un instrumento de fe, ¿verdad? Es idolatría al fin y al cabo, pero no tienen problema en aceptar que es una leyenda. Y claramente lo dice, hay que tomar nota de esto, claramente lo dice, que aunque la leyenda es muy bonita, no pueden tomarla como veraz, porque no existen documentos que lo prueben. O sea, ahí es donde queda como leyenda. Aunque realmente también la historia de la aparición guadalupana en el Tepeyac, pues también es una leyenda. Lo que pasa es de que el fanatismo mexicano, junto con las autoridades eclesiásticas y las mismas autoridades civiles en México, pues ya lo han tomado como datos históricos, ¿verdad? Que van de la mano de la historia de la independencia mexicana. Así es, bueno, ya concluyen la entrevista diciendo lo siguiente. ¿A usted como religioso de ese santuario no le causa problemas decir que las apariciones de su Virgen son leyenda? O sea, ahorita ya no hablan de la de México, sino está hablando de la de Extremadura, y le preguntan directamente, ¿a usted como religioso de ese santuario no le causa problemas el decir que las apariciones de su Virgen son leyenda? Y bueno, Sebastián García contesta, ningún problema, no pasa nada. Aquí las apariciones de la Virgen no son un dogma nacional. Lo que pasa es que allá en México son más puristas que el Papa. Listo. Ahí está la contestación. Entonces, es para que nosotros veamos que el verdadero origen de la de Guadalupe está en España.
Y que no fue ninguna aparición divina como le quieren hacer creer al pueblo mexicano. Así es. Y aparte, si vemos la de México, bueno, pues tampoco es cierto, tampoco es verdad. Y bueno, pero todo esto hemos venido platicando ya a lo largo de varios programas para que se den cuenta de que ese verdadero origen de Guadalupe se encuentra en Extremadura, en España, que no es verdad, mucho menos que digan que se le apareció en 1561, y tampoco puede ser verdad todas las cosas que ellos están diciendo. Y con esto pues también queremos nuevamente aclarar, ¿verdad? El hecho de estar hablando de estas cosas no es porque nosotros lo demos por verdadero, ni una leyenda, ni la leyenda de España, de Extremadura, España, ni la leyenda, ¿verdad? Ni el mito guadalupano como lo conocen en México. Aquí lo único que nosotros queremos dar a conocer es que una a otra, ¿verdad? Hacen demostrar que una cosa como la otra es falsa. O sea, las dos cosas, independientemente de que si una es leyenda y que la otra es un mito guadalupano, realmente nos